Hello there, welcome back to this new class. Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos a esta nueva clase. The learning outcome for this class is learn vocabulary and phrases for welcoming guests with no reservation. El objetivo de esta clase es aprender vocabulario y frases para dar la bienvenida a huéspedes que no tienen una reserva. Guests with no reservation. Huéspedes sin reserva. Sometimes guests go to a hotel without having a reservation. A veces los huéspedes van a un hotel sin tener reserva. In these situations, receptionists must know how to help these guests. En esas situaciones, los recepcionistas deben saber cómo ayudar a ese huésped. In this section, you are going to listen to a conversation between Sarah, a receptionist, and a guest who doesn't have a reservation. En esta sección van a escuchar una conversación entre Sarah, una recepcionista, y un huésped que no tiene reserva. Then you have to answer true or false. Después tienen que responder verdadero o falso. Here you have a few expressions that will be useful for you for checking in guests with no reservation. A continuación se presentan algunas frases que serán útiles para ustedes para hacer el registro de huéspedes sin reserva. For each phrase, you must write its version in Spanish. Para cada frase deben escribir su versión en español. How can I help you? We use this phrase to offer help to guests. Usamos esta frase para ofrecer ayuda a los huéspedes. Do you have a reservation? Usamos esta frase cuando queremos preguntar si el huésped tiene una reserva. I can offer you. We use this phrase when we want to offer a room to a guest. Usamos esta frase cuando queremos ofrecer una habitación a un huésped. Our rack rate is. Usamos esta frase cuando queremos indicar el precio real de una habitación. I am afraid so or I am afraid not. Usamos esta frase cuando queremos disculparnos por anticipado con el huésped. We are very busy this evening or this weekend. We use this phrase when we want to say that there is no vacancy. Usamos esta frase cuando queremos decir que no tenemos vacantes. Could you fill in this guest registration form, please? We use this phrase to ask the guest to fill in a form. Usamos esta frase cuando queremos que el huésped llene un formulario. The rack rate is the standard price a hotel charges for a room. La tarifa rack es el precio estándar que un hotel cobra por una habitación. It is the published rate for a room and is used as a basis to calculate any discounts. Es la tarifa publicada de una habitación y se usa como base para calcular cualquier descuento. It is also called walk-in rate. También se le llama tarifa walk-in. Now you are going to work with a registration form. Ahora van a trabajar con un formulario de registro. But first, look up the meaning in Spanish for the following words. Pero primero tienen que buscar el significado en español de las siguientes palabras. You have to write them in the table below. Los tienen que escribir en esa tabla. According to the meanings you looked up, you must complete the following registration form using the words from the box. De acuerdo con los significados que ustedes buscaron, deben completar el siguiente formulario de registro usando las palabras que están en el cuadro. And this is a language tip. Este es un consejo. We use postcode in British English. Usamos postcode en inglés británico. And we use zip code y usamos zip code en inglés estadounidense. And here we have another language tip. Aquí tenemos otro consejo. Sometimes we need to soften our language. A veces necesitamos suavizar la manera en que decimos las cosas. So we use I'm afraid.
Entonces usamos I'm afraid, que significa me temo. And it is like saying sorry in advance. Es como si nos quisiéramos disculpar por adelantado. For example, can I pay by check? ¿Puedo pagar con cheque? The answer to say sorry in advance would be I am afraid you cannot pay by check. La respuesta, si quisiéramos disculparnos por adelantado, sería I am afraid you cannot pay by check. Me temo que no puede pagar con cheque. In this section you are going to practice. En esta sección van a practicar. You must add I am afraid. Deben añadir I am afraid al comienzo de cada oración to make these sentences sound more polite. Para hacer que estas oraciones suenen un poco más amables. Then you have to listen to the audio to compare your answers. Después tienen que escuchar el audio para comparar sus respuestas. If you have any doubts or question, you can send me an email or you can send me a text. And that would be all for this class. I hope you have a great weekend.